Bueno, muy buenos días a todos. El tema que vamos a ver el día de hoy es topografía y aberrometría, pero aplicada a casos clínicos, o sea, correlacionar lo que vimos en las sesiones pasadas. Mi compañera y yo, la doctora Catherine Camargo, ella es residente de Univalle y yo soy residente de la Javeriana de Cali. Bueno, empezando un poco, recordando un poco mejor, aquí les traemos algunos valores normales de lo que hemos hablado sobre topografía, como para hacer un recorderis, como para que los tengan presentes ahora que vamos a analizar los estudios. Aquí pusimos datos de Pentacam y datos de Galilei. Por cuestiones del medio en el Académicas. que... Ajá. Entonces, por cuestiones académicas, como hablaba mi compañera, vamos a hablar solo de casos de Galilei, ya que varios de nuestros profesores trabajan en un centro oftalmológico en donde este es su topógrafo de referencia. Entonces, estas tablas es como para tenerlas en cuenta, para ver cuáles serían los valores normales que podríamos estar enfrentando a la hora de poder leer una topografía. Ujú. También quería recordarles un poco lo que vimos en aberrometría, recordarles un poco cuáles son las de primer, segundo y tercer orden, sobre todo hacerles un poquito de énfasis en las que serían los comas, el coma vertical y horizontal, y las aberraciones de cuarto orden, que sería la aberración esférica, de las cuales vamos a estar hablando mucho a lo largo de la charla. Listo, Entonces, empezamos. listo. Entonces, para empezar, con este primer caso clínico, el motivo de consulta de este paciente es que quería un control oftalmológico y un deseo de cirugía refractiva. Era una mujer de 27 años, una mujer de 27 años que niega antecedentes en el momento de consulta. Ella asistió con una agudeza visual sin corrección de ambos ojos en cuenta de 2 y una agudeza visual con corrección de ambos ojos de 20/20. Es importante tener en cuenta que ella era una usuaria de lentes de contacto blandos, pero para fines prácticos y de esta realización de la topografía tuvo que hacer un retiro de los mismos 3 semanas antes. Se le hizo una refracción con cicloplegia, evidenciando que su ojito derecho, haciendo el objetivo, estaba con -650, con -0,5073, y su ojito izquierdo estaba en -650 con -0,50-105. Prácticamente no hubo gran cambio en su refracción a nivel subjetivo, en donde hubo un -675 con -0,75-73, y en el ojo izquierdo de -625 disminuyó un poquito, pero que intentaba compensar su astigmatismo. Ujú. Entonces, acá lo que podemos ver, para iniciar, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que ver los mapas de curvatura antes de irnos a fijar a los números. Debemos tener en cuenta cuál es el tipo de córnea, si estamos hablando de una córnea prolata, de una córnea oblata o si es hiperprolata. En el caso de esta paciente en todos los casos queremos comparar tanto ojo derecho como ojo izquierdo para poder ver la simetría en estos ojos y en caso tal ver si tienen o no patrones de ortogonalidad y si tienen alguna sospecha de enfermedad en un ojo que en el otro no. En este caso, esta córnea es una córnea prolata, como lo podemos ver, porque a nivel de la curvatura axial, en el mapa de curvatura axial anterior, podemos ver que es una córnea, digamos, muy regular, que es prolata. Además de eso, al ser prolata, su asfericidad debe estar en rangos normales. Tiene un astigmatismo que tiene un patrón en corbatina simétrico, como lo vemos arriba. Uri, ayúdame, porfis, a mostrarlo. Como lo vemos arriba, que es superior, es pequeño, tiene unas pequeñas diferencias entre los ejes marcados dentro del área de 3 milímetros, y como podemos ver en su eje más curvo, es un eje que está señalado que es contra la regla. Como podemos ver dentro de esos 3 milímetros, esas queratometrías promedio, si lo puedes agrandar un poquito,
podemos estar hablando que son entre los 44, 45 aproximadamente, en donde vemos como la más, como la máxima. En el ojo izquierdo también podemos ver esa misma córnea que está igual prolata, puede ser que tenga un menor astigmatismo en corrección al otro, podríamos decir que aquí hay un patrón oval de astigmatismo en este ojo y esas queratometrías también están muy parecidas con el otro ojito, al nivel central pueden estar en 44, 45. Después nos vamos a ver el mapa de elevación posterior, recordando que, como lo dijimos en los valores antes, el Galilei, la elevación posterior no debe pasar las 20 micras. Por lo tanto, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, la paciente no la sobrepasa, la máxima de estas en el ojo derecho es 5 y en el ojo izquierdo aproximadamente igual o incluso hasta 6, por lo tanto están normales. Las elevaciones en el mapa anterior, Kate, señor. hola, sencillamente una pequeña puntualización sobre la elevación posterior, que lo ideal por estandarización es medirla en el punto más delgado de la córnea, ¿no? Sí, sí, qué pena, no lo nombré. Era lo mayor acá los 3, dentro de los 3 milímetros en el pan delgado, sí, tiene razón. Gracias por recordarlo. Entonces, en el punto más delgado, como vemos, tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho, no sobrepasan los 20 micras de elevación, por lo tanto, estamos hablando de una elevación posterior normal. Y la elevación anterior también es importante tenerlo en cuenta que no debe ser de más de 10 a 12 micras en el punto más delgado en el central. En este caso, pues están en ambos ojos aproximadamente en 2, diríamos nosotros. Y por último nos pasamos al mapa de paquimetría, estamos haciendo como una X, en donde en ese mapa de paquimetría, en esos puntos, en esos 3 milímetros centrales, debemos evidenciar la marcación de la cruz y la marcación del círculo más pequeño dentro de estos 3 milímetros centrales. Esto nos va a hacer la marcación tanto de la medida del punto más delgado y del ápex, y debemos tener en cuenta que este desplazamiento entre estas dos distintivos, entre los dos iconos, digámoslo así, no tiene que ser mayor de 10, 12 micras, que en este caso, al parecer, pues si los ojos de la fe no nos ayudan, puede estar en 562 aproximadamente, pero el área periférica es, gracias, no excede los 3 milímetros de más de 572, 571. Y ahora en el ojo izquierdo prácticamente están en iguales condiciones, por lo tanto podríamos decir que esta córnea es muy normal hasta ahora. Next. Acá entonces lo que vamos a hacer es corroborar que esos datos que nosotros hemos interpretado a través de los mapas de curvaturas y de colores sean los apropiados, ya que no siempre tenemos que ver valores y después comparar con los colores, sino al revés. Entonces, como lo vimos antes, si está dentro de una queratometría promedio en 44.43 y 44.42 en el ojo izquierdo, en donde vemos que su meridiano más curvo en el ojo derecho está a 79, Ujú. está a 79 y en el ojo izquierdo a 119. Es un astigmatismo pequeño, como lo habíamos visto, en ambos ojos, con una paquimetría también a nivel central y en punto más delgado que no sobrepasan o están muy cerca de los 10 o 11 milímetros, por lo tanto, podríamos decir que esta es una curvatura normal. Recordando también la esfericidad que está en menos 0,25 en el ojo eh, derecho y ligeramente negativa en el ojo izquierdo, pero pues no son rangos como para asustarse, como para decir que tenga alguna patología. Ujú. Next. Acá entonces en el ojo derecho, lo que nosotros queremos mostrar en estos en estos 6 mapitas, es en donde queremos mostrar el CLM y X, en donde podemos ver en el instantáneo o en el mapa tangencial, dependiendo si es Pentacam, esa área que estábamos verificando del astigmatismo se puede ver un poquito más nítida, digámoslo así, pero podríamos estar sospechando
que puede ser una pobre la ubicación o puede ser que sí sea un patrón de corbatín, pero que sea superior. Pero esto no nos va a alterar esos índices para sospecha de un queratocono, ya que podemos ver que tenemos un CAPROC menor de 14, un KPI menor de 13, un CLMIX en 0. Por lo tanto, podríamos decir que este ojito derecho es una córnea que es normal. El ojito izquierdo, pues. Pues el ojito izquierdo también lo que queríamos comprobar era igual si tenemos estos índices, cómo pueden estar relacionados, si tienen alguna alteración. También nos dirigimos al mapa tangencial o al mapa de curvatura instantánea anterior, en donde sus puntos relacionados no nos muestran ninguna alteración. Por lo tanto, también podremos inferir que es una córnea en el ojo izquierdo que está dentro de parámetros normales. Bueno, acá vamos a ver un poco lo que serían las aberraciones de este paciente. Podemos ver que están muy, pues, aunque tenemos un poco del coma vertical un poquito elevado, vemos que pues las totales estarían en 0,49, están sobre el límite, por decir Ahora se mal. fue el volumen. No sé si soy yo. ¿Me escuchan bien? Sí, Este, Yo te escucho bien, Ori. Listo, perfecto. Este, estábamos hablando de los valores ajá, de la... de los valores normales, aquí tenemos el RMS que está levemente elevado y pues la horizontal y la esférica estarían sobre parámetros normales. ¿Sigue con el otro? Bueno, igual en el ojo izquierdo, la total sería de 0,31, acá la tenemos un poquito más, pues más baja. Y pues es una córnea, como vimos, dentro de parámetros normales, las alteraciones no nos llaman mucho la atención. Y como veíamos en la historia clínica de la paciente tenía pues inquietudes sobre si se podía o no operar de cirugía miópica. Entonces la paciente fue llevada a quirófano y aquí vemos ya el posquirúrgico. ¿Sigue, Kate? Entonces, acá en este postquirúrgico es muy importante que veamos, quisimos traer el mapa pre y el mapa posterior a su cirugía. Entonces, acá, cuando queremos comparar en ese mapa previo, tenemos que esa córnea a nivel de aproximadamente 6 milímetros, en donde podemos ver que está un poquito más plano de lo que estaba anterior. Por lo tanto, ese aplanamiento central nos la convierte ya en una córnea no prolata, sino una córnea oblata. Acá hubo un cambio en los ejes del astigmatismo que teníamos antes, podríamos decir que es un patrón redondo, incluso también un patrón oval, en donde este astigmatismo no va a superar la dioptría, una dioptría. Vemos que el mapa de elevación anterior tuvo obviamente más cambios que el mapa de elevación posterior, porque fue una cirugía de superficie ocular. Vemos en ese mapa anterior el área de mayor elevación, en donde podríamos decir que ahí fue donde se realizó el- La- la ablación, la ablación del tejido. Por lo tanto, es más elevado hacia los 6 milímetros y hacia el centro se va haciendo un poquito más delgado, como lo podemos ver en el mapa inferior de la izquierda. En el posterior, como lo dije, no va a tener cambios y si subimos al mapa paquimétrico, este sí nos va a tener cambios con respecto al anterior, en donde acá podemos ver que está más adelgazado a nivel central, sobre todo en esos 3 milímetros centrales de la zona óptica, pero este adelgazamiento también se ve hacia los 6 milímetros, en donde podemos ver que ese punto más delgado de la paquimetría se volvió un poquito más sospechoso, digámoslo así, si vamos a la escala de colores. Nuevamente, si vamos a ver los valores, este adelgazamiento central está correspondiendo entre las 436 y 37 micras, pero prácticamente se hizo una corrección miópica en ese ojito con un adecuado resultado según lo que se ve en las imágenes.
Es importante hablar de la asfericidad, perdón, que si recordamos, la asfericidad previa de este ojito estaba en menos 0,25, pero al ser este cambio en esta curvatura en la córnea, pues esta asfericidad se nos volvió un poquito más positiva. Entonces, acá en este ojito izquierdo, lo mismo podríamos estar viendo del anterior ojo. Para que lo hagamos, como la idea es esto, es que los residentes, porque la mayoría que están acá son residentes, si alguien de los residentes quiera hacer una pregunta o quiera, ya que vieron la primera explicación del ojito derecho, ¿quién se atreve de los residentes o los invitados los que quieran describir lo que está? 90 minutos. Que quieran describir lo que están viendo. Ya ustedes describieron el ojo derecho, ¿verdad? ¿Quién nos podría describir el ojito izquierdo? Sin pena de equivocarse. La idea de esta reunión es que todos aprendamos. ¿Listo? ¿Hay alguien que se atreva, que quiera describir lo que está viendo en la topografía? ¿El Galilei? Pero de a uno, por favor, a uno. Doc, si quieres yo... Doc, Eso, Valentín. Sin miedo, la idea es pues, esta. sí, no, pues lo mismo que estábamos viendo como el ojito derecho. Ya vemos pues como el cambio de la disposición, pero obviamente, sobre todo en la mapa de curvatura anterior, vemos como anteriormente pues era más precisamente prolata esa córnea y ya pues por la disposición en que vemos como se disponen las curvaturas ya más centrales, con menor curva y más hacia afuera pues mayor curva, ya podríamos ahí como intuir que es una córnea más oblata, pues precisamente pues con la misión que tenía quirúrgicamente. Vemos también pues cómo se organizaron más también pues como los ejes del astigmatismo y el aplanamiento también pues evidentemente más central en la misma disposición que están las curvaturas y como estábamos mencionando antes ya cuando vemos pues, los mapas de elevación posterior no hay pues como mayor cambio pues relacionado pues como por la técnica utilizada. También pues ya cuando vemos como los valores, obviamente en el SIMCA vemos como bajaron pues las curvaturas significativamente pues al anterior y en el corte más, pues el corte que se hizo sobre la córnea y deja pues como el grosor final de unos 484 ahí el final, eh, da como un resultado, no, de 64, da como un resultado pues adecuado para lo que estaba estipulado probablemente pues para la cirugía. También el factor Q ya nos confirma pues precisamente que esta córnea ya es oblata o pues el factor Q positivo en este caso y que no está superando pues como valores que sean pues significativos y ya yo creo que pues como por ese lado no sé si algo más. Valentín, recuperaste un punto. ¿Qué te iba a decir? Muy bien, eso es lo que ustedes tienen que hacer, es atreverse a intentar describir lo que están viendo, ¿no? Como decía Oriana y Catherine, antes de irse a ver los números, es ver las imágenes. Si ustedes ven las imágenes y comienzan a ver esos detalles, el golpe de vista, como dice la doctora Acevedo, muy seguramente lo que ustedes están viendo se va a reflejar en los índices. Entonces, esa es como la idea de la reunión del día de hoy. Bueno, entonces, ¿cómo esperarían entonces que la aberración esférica, no confundir esfericidad con aberración esférica, pero qué esperarían de este caso, sin ver números todavía, cómo se va a comportar la aberración esférica en este paciente? Ya sabemos que es un paciente que tiene una córnea oblata, que tiene un patrón compatible con un tratamiento miópico muy bien centrado y una buena zona óptica. Entonces, ¿qué espero yo en este paciente? ¿Cómo debo encontrar la aberración esférica? Ya Gerson, Valentina habló. ¿Cómo? Gerson, una observación antes de la pregunta, y eso es para los muchachos. Una cosa es la métrica que aparece ahí en su cuadro derecho. Ahí ustedes pueden ver todas las medidas de
lo que queremos buscar en córnea. Pero otra cosa es la descripción. Y la descripción arranca por lo que están haciendo muy bien, si es una córnea prolata, si es oblata, si es simétrica, si es asimétrica, si es ortogonal o no. Entonces son como palabras claves: simetría, ortogonalidad, oblata, prolata, enantiomorfismo. Entonces es como evaluar el aspecto sin números. Esa es la parte descriptiva. La parte de valores la tenemos de frente y hay que también tenerla en cuenta, obviamente. Pero entonces, a lo que siento que se refería el doctor cuando dicen describan, es antes de los números, ¿cómo lo ven? Lo que menciona, pues, Merceditas, como el golpe de ojo. Uno aquí le salta a la vista unos valores. Y esta semana tuvimos la oportunidad con la doctora Oriana de que nos mandaron una topografía que le vamos a comparar con la anterior, pero la escala era una escala totalmente distinta. Unos colores que de entrada lo impactan a uno. Entonces, cuando sientan cambios importantes, revisen siempre la escala, porque ustedes no pueden comparar una escala absoluta con una escala normalizada. Entonces, la escala y ahí sí arranquen con la descripción. ¿Ok? Ahora sí la pregunta del doctor Gerson. Gracias, Diego, por la aporte. Entonces, la pregunta era, ¿cómo esperan ustedes que la aberración esférica esté en este paciente? ¿Seguimos, Doc, o es para el público? Hola. Sí, sí. ¿Pasó a las aberraciones? No, pues antes de ver No, los o sea, números, como sí, se hizo una ablación en el centro, esta ablación nos va a hacer que se miopice, perdón, que se negativice Ujú, esa aberración esférica. ujú. ¿qué dice Oriana? Sí, porque lo que estamos haciendo es, como decíamos con Kate, pues baja, el muñequito baja, entonces lo vamos a negativizar, pues a bajar el valor. Miremos a ver si eso es cierto. Vamos a pasar entonces a la hoja de los polinomios. Entonces, yo tengo una duda ahí. Yo tenía entendido, no sé si estoy en lo correcto, igual ya vamos a pasar a eso, que la aberración esférica aumentaba. Correcto. O sea, que Ori Sí. entonces vamos por ese es el ejercicio. La idea es que se positivice, miren, mira la anterior, la antes de la cirugía, muéstrale pues, a los colegas ahí con tus residentes, a tus compañeros, dónde está la aberración esférica, Aquí es. tanto en la previa como en la posterior, Acá, ¿no? sí, acá tenemos la previa sería de 0,19 y acá tenemos una posquirúrgica de 0,53. Positiva, o sea, que se positiviza. Y esto es muy importante para qué, digamos, cuando nos mandan un paciente para cirugía cirugía de catarata y lente, implante de lente intraocular. Entonces, ¿ustedes qué lente le recomendarían o escogerían para este paciente? Con la Ya, esfericidad negativa. Ujú. una aberración esférica negativa para intentar compensar un poco esa aberración esférica aumentada, positiva, que se indujo con la cirugía. ¿Listo? Entonces, Ujú. ponele cuidado a eso. Sí, Doc. Y Muy bien. aquí ver también que las aberraciones, pues la total, la del RMS subió porque pues tuvimos un cambio. Y también vemos las aberraciones según el PAI. Acá vemos que tenemos, pues, sobre todo dependiente del coma o el difocus, pues que fue lo que corregimos. Y ahorita las correcciones se van a hacer básicamente del difocus y del astigmatismo según el PAI. El otro ojito, el ojito izquierdo, vemos nuevamente el cambio entre las aberraciones previas en las que tenemos una vertical de 0,12, ahora ya tenemos una de 0,4 y tenemos una horizontal en la cual se negativizó y la esférica que se nos positivizó como lo comentábamos. Acá también tenemos un aumento del RMS que llegó hasta 0,58, que era lo esperado después de una cirugía pues refractiva.
Entonces, este era el caso de un antes y un después de un paciente que tuvo cirugía refractiva por una miopía simple. Ahora vamos a continuar con un caso. Este es un caso de una paciente de 69 años que acude a consulta por seguimiento y control con diagnóstico de catarata. Ya trae algunos estudios, nos refiere que tiene antecedentes de hipertensión, de diabetes, también ya es manejado por retina, por un DMR en ambos ojitos, y comenta que le hicieron una cirugía refractiva de hace muchos años. Tenemos una agudeza visual sin corrección de 20/50 que mejora a 70 con pinhole, y en el izquierdo de 20/70 que mejora a 60 con pinhole. Entonces la paciente nos muestra esta topografía. Si quieren describo el ojito derecho, no sé si alguien quiera describir el ojito izquierdo. Podemos empezar, así como lo dijo Kate, con el mapa axial del ojo derecho, pues sabemos que se trata de una córnea prolata con sospecha, pues podríamos incluso llegar a pensar un poquito que llegue como hacia convertirse a hiperprolata. Podemos evidenciar también que en los 3 milímetros centrales de la córnea pues tenemos este astigmatismo irregular que sugiere como un patrón de corbatín con un poquito de la pérdida de la ortogonalidad. Podremos decir que sería contra la regla. Podemos ver que sería como de menos, como de una dioptría, pues un eje más curvo, pues dentro de los 3 milímetros lo podríamos comparar con el más plano. Vemos que también en esta escala tenemos varios colores. Podemos ver como este degradé de los colores que pues es En los 3 importante milímetros centrales. en los 3 milímetros centrales. Y pues nos hablaría de esta curvatura en este lado. No sé si alguien quiere escribir el izquierdo o me voy con el izquierdo. Bueno, en el izquierdo también observamos este patrón irregular con varios colores, sobre todo en estos ejes de los 3 milímetros centrales, como observamos en el ojo derecho. También vemos que tenemos esta diferencia como de un astigmatismo pequeño, de menos de una dioptría, pero si observamos los 3 milímetros superiores e inferiores, pues podríamos decir que hay como una diferencia como de 4 dioptrías. Haciendo la X que comentábamos de la descripción, vemos que en la posterior las elevaciones no marcan más de 20 micras, por lo tanto estamos en límites normales. En la elevación anterior también vemos pues, que no nos sobrepasamos ninguna de las cifras. En la paquimetría del ojo derecho, pues tenemos pues que estamos como en rangos normales, el desplazamiento dentro de las 3 micras entre el ápex y el punto más delgado de la córnea, pues no supera la cifra. Y esto lo vemos pues en ambos ojitos. Ahora veamos los índices para ver si lo que describí es correcto. Exacto, pero entonces, ¿quién se atreve de los residentes? No muestra todavía los dos datos. ¿Cómo esperarían entonces? Ya vemos el caso anterior. Entonces, ¿cómo esperaríamos que este paciente tenga su aberración esférica, su coma y su asfericidad? ¿Quién se atreve? De Auro. ¿Nadie? Bueno, pues dale, Oriana. Háganle, muchachos, el que quiera mejorar ese 0,1 que le falta. Para pasar la rotación. Sin miedo, es que la idea es esta. A ver, no me va a tocar escoger a los muchachos. A la antigua. A ver, ¿quién pasó por córnea ya? De todos, por acá. Yo voy a aventar a Camila. Hágale, Camilita, que usted lo hace muy bien. Bueno, listo. Entonces, estábamos diciendo que este era un paciente con antecedentes de cirugía refractiva. Por lo que estamos viendo, entonces, vamos a empezar con la asfericidad. Sí. Bueno, la asfericidad, entonces, yo supondría que está baja porque se aplana, debe estar negativa.
como que íbamos a continuar. Sí. Ajá. Negativa, muy negativa. Perdón, curva. Estamos No, hablando de muy negativa. De asperitividad, ¿no? se va negativizando con tendencia al cero. Ajá. Con respecto a la esfericidad. Entonces, en este caso, como estamos diciendo que esta curva, perdón, no era plana la curva, se negativiza. Y la Y aberración lo que dice esférica, Kate con tendencia al cero. Y la aberración esférica, a diferencia de la anterior, tengo entendido que esta es menor, o sea, esta disminuye. o sea, ¿se positiviza o se negativiza? Se negativiza. Correcto, muy bien, exactamente. Ujú. Vamos a ver si esto es verdad. Miremos lo del polinomio, el de Cernic. Listo. Los resultados Aquí primero. para los Ahí están. resultados de lo que habíamos hablado. Y, ay, no me pasa. Acá, pues, si quieren, ahorita hablamos lo del CLMX y por qué está alterado. Y Y aquí ahí está la tenemos. ecuación. La aberración esférica, Negativa. efectivamente, está negativa. Ujú. Y si esa paciente, no sé si ya lo van a hablar ahorita, se planea para una cirugía de catarata, ¿qué tipo de lente le pondrían? En ese caso ya pensaríamos en uno esférico, ¿no? Ujú. Corregir, ajá, que tenga positiva. La esfericidad. Ajá, que sea positivo. Ujú. Uno podría tener dos alternativas, o poner un lente de aberración esférica positiva, que son los lentes esféricos convencionales. ¿Sí? Recuerda que la mayoría de hoy en día de los lentes son asféricos y la mayoría tienen aberración esférica negativa. En este caso, pues lo ideal es poner un lente esférico convencional porque son los que tienen aberración esférica positiva, o recuerden que hay lentes asféricos que son neutros. Entonces, hoy en día sabemos que uno puede dejar o ligeramente negativa la aberración esférica o ligeramente positiva esférica, porque eso nos da profundidad de foco y esa es pues digamos, lo que tienen hoy en día los monofocales plus, ¿no? Como el Ray One EMB de Rainer, que tiene una aberración esférica positiva, y el Johnson & Johnson, que tiene una aberración esférica negativa. ¿Listo? Entonces, es para una vez ustedes vayan viendo la importancia, porque ustedes son una generación, ya estamos viendo, de cirujanos que van a recibir muchos pacientes con cirugía, ya lo estamos recibiendo desde hace mucho rato, que tienen cirugía refractiva previa y ustedes tienen que manejar muy bien estos conceptos. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces lo que iban a explicar. Listo, entonces, pues, teniendo en cuenta estos patrones que vemos, podríamos decir que la paciente tuvo ay, me estoy devolviendo. Tiene pues el antecedente de un LASIK hipermetrópico, o sea, ellos lo que hicieron fue como encurvar la córnea, como vemos esta curva, y podemos ver que en el mapa tangencial o en la curvatura instantánea, que es como la que está aquí como en el centro, pues como que aumenta el degradé y se observa que como hacia los 6 milímetros, pues tenemos esta área de aplanamiento, pues que nos dice que, pues, que tuvo esta corrección hipermetrópica. Acá los índices que nos dan para cono pues están elevados porque pues aquí el equipo lo que nos está diciendo es que está este encurvamiento y pues no lo va a reportar como patológico. Pero pues como vemos los antecedentes y vemos que no tenemos como todos los patrones o un patrón total de un queratocono, pues estamos viendo pues que esto fue una cirugía refractiva y no un queratocono. Entonces tenemos acá igual la elevación de estos parámetros. Es Y importante tener en cuenta eso que dijo Ori, porque, digamos, si uno no conoce la historia clínica del paciente y si no está acostumbrado a ver como estas alteraciones, no, estos cambios en los colores, en los mapas de curvatura, podría estar pensando que la paciente tiene un antecedente de un cono si solamente se reporta y si solo se observan esos datos que nos da el equipo. y pues ya finalmente acá vemos la otra
el otro pirámide de Cernic, en la que tenemos nuevamente pues esta aberración esférica negativa, y pues tenemos este RMS aumentado, probablemente secundario a esta cirugía refractiva. ¿Cómo es los comas, por ejemplo? Por ejemplo, aquí tenemos este coma, pues tenemos que básicamente las aberraciones van a estar dadas por los comas. Tenemos un coma vertical que está muy elevado, negativo, o sea, pues, nos está dando como la ubicación más o menos de hacia dónde tenemos esta aberración, que si la recordamos, Ese es el área de encurvamiento, que se ajá, el encuentra un poquito encurvamiento. más inferior. Ujú. Pero tenemos, por ejemplo, el coma horizontal lo tenemos casi cercano a cero, pues sobre parámetros normales, o sea, nos está hablando como esta diferencia, e incluso podríamos decir que puede ser este descentramiento que veíamos incluso en el mapa en el axial, que veíamos que tenía como este encurvamiento más hacia abajo, no hacia la parte central. Bueno. Entonces, este es otro caso. Muchos pacientes de los motivos de consulta que vemos en estos casos son interesados en cirugía refractiva. Es una mujer joven que tiene 31 años, como el único antecedente que tiene es un asma controlada, con una agudeza visual sin corrección de 20/300 en ambos ojos y corregida 20/25 y 20/20 en el ojo izquierdo. La lensometría que ella maneja no usa lentes de contacto, sino anteojos con menos 0,50 con 1,50 a 170 y en el ojo izquierdo menos 1 con menos 1,25 a 10. Y bajo refracción cicloplégica se evidenció que tenía en su ojo derecho el mismo 0,50 esférico, pero con un mayor astigmatismo al mismo eje, y en el ojo izquierdo tenía un poquito también más de astigmatismo, fue igual tanto en subjetivo como en objetivo. O sea, ¿qué tipo de astigmatismo tiene esta paciente? Ella tiene un astigmatismo miópico compuesto. Miópico compuesto, ¿a favor o en contra? A favor. Solo con viéndolo. ¿A cómo? A favor. A favor. Correcto, muy bien. Entonces, para que no se confundan, recuerden que las fórmulas que tienen cilindro, en este caso que está a 170, es al contrario, no se confundan. Quiere decir que es a favor de la regla. Cuando el cilindro es positivo, que nosotros no lo usamos mucho, ese sí coincide con el eje más curvo, ¿sí? Entonces, si hacemos una transposición de esférico cilíndrico a esferocilíndrico a cilindro positivo, entonces eso quedaría, el astigmatismo quedaría en ese caso más 1,25, ¿sí? A 80. Ahí sí vemos que el más curvo es el meridiano de 80, o sea que estaría a favor de la regla, para que no se confundan cuando ven las notas. Porque uno ve a 170, en contra. Contra. Sí. Ahí uno se equivoca. ¿Listo? Para que no se le olvide ese detalle. Cierto. Siga. Gracias por recordarlo. Entonces ella llega con este tipo de topografías en donde vuelve y nuevamente no vamos a mostrar índices sino las imágenes, después los corroboramos. Vemos en el ojo derecho en el mapa axial que igual es una córnea prolata que tiene un astigmatismo que es en patrón de corbatín, pero es irregular, en donde tiene una Se mayor fue el barriga. volumen. ¿Doc? ¿Me escucha? Ya, ¿Doc? ya, ahora sí. Ok, entonces, repito, es una córnea en el ojo derecho prolata que tiene un astigmatismo, es irregular, es en forma de corbatín, tiene un patrón de corbatín y que es más curvo hacia nivel superior. Podemos ver que en esos 3 milímetros centrales hay algo que nos llama la atención, que era como lo que veíamos en el anterior caso, que tiene como mucho degradé, muchos colores en un área tan pequeña. Podíamos ver que puede estar entre una queratometría máxima de que unos 44, 45 más o menos, si me ayuda Sori a hacerlo más grande. Y tiene podría decirse que está con una adecuada ortogonalidad, que no se está inclinando para ningún lado esta barriguita más grande. También podemos ver que es un astigmatismo que está como un poquito pequeño, digámoslo así, según este mapa.
Si vamos al mapa de elevación posterior, eso. Si vamos al mapa de elevación posterior, vemos que es un mapa que es que se acomoda, digámoslo así, mucho a este patrón de corbatín y que esas elevaciones no van a superar las 20 micras, pues que están dentro de estos 3 milímetros centrales en el punto más delgado, como nos lo recordaba el doctor Garcerán, que está dentro de parámetros normales. Igual en el ojo, en la elevación anterior, está con el mismo patrón dentro de parámetros normales. Y si vamos a esa paquimetría, acá, vemos que es una córnea que es un poquito más delgada de los parámetros normales y tenemos que ver esas áreas de desplazamiento. No se mueve mucho según lo que vemos entre la cruz y el círculo pequeño, pero sí llama la atención esta área de adelgazamiento. Ahora vamos a ver el ojito izquierdo, o lo describo o lo describe alguien. ¿Alguien quiere participar? Este, pues si quieres lo escribo yo para que Lo veo cambie. muy similar, ¿cierto? Ujú. Sí, Sí, dale, Cami. dale. Sí, lo que decía acá está muy similar, tiene como muy parecido al astigmatismo. También es una córnea oblata. Se ve Perdón, simétrico. ¿Una córnea oblata. qué? Prolata. Perdón, prolata. Eso, muy bien. Ajá. Uy, Es casi una córnea pierdo una prolata. nota. Ajá. Sí, sí. Sí. Pero miren, el corbatincito él es muy ortogonal, o sea, para recordar que es ortogonalidad. No se ha desplazado de los 20 grados. O sea, haz la Es como, lineecita ahorita. él quiere decir que el corbatincito se mantiene derechito, pero cuando Ajá. ya tiene esa tendencia como a doblarse en su propio eje, ahí se está perdiendo la ortogonalidad. Entonces se ve que es un corbatín muy centralito, sí, Bueno, eh, muy centralito. Pero si ustedes ven, él es asimétrico, ¿no? Tiene una sí, simetría mayor, no es un corbatincito simétrico, ¿no? sí. Pues como de igual tamaño arriba y abajo. Es muy central, esos corbatincitos centrales hay que ponerles cuidado. Y Eso vamos a hablar. el degradé, ¿no? Eso vamos a hablar, Doc. Tengo una pregunta, si puedes hacerlo, que se vean los dos ojitos, Ori. ¿Este paciente también tenía un enantiomorfismo? ¿Estaríamos hablando de que tiene un enantiomorfismo? Son muy parecidos, ¿no? Están como en espejo, ¿no? Ajá, No, o sea, entonces, está eso leve, ligeramente más inclinado del izquierdo, el corbatín es es el del que izquierdo, ujú. pero uno puede hablar Conservan ahí. como sí, sí, conservan como el mismo patrón, ¿no? No es una diferencia muy grande entre uno, pero sí son esas diferencias sutiles que estás diciendo, ¿no? Ok, listo. Sí. Y también lo que queríamos hablar era de ese mismo degradé, ese patrón en degradé, esos, eh, Explícales qué es degradé, ¿no? ¿Qué es esa que diferencia? en los 3 milímetros, pues si nos recordamos a la escala de colores, Ujú. donde vemos cómo se puede conformar o de dónde se puede agrupar los amarillos o los verdes, en este caso los amarillos. Se va haciendo amarillo claro, después se sigue un poquito más oscuro, sigue aumentando su oscuro, oscuro, se vuelve naranja, naranja claro, medio oscuro, digámoslo así, en donde esos patrones se pueden ver en estos 3 milímetros centrales. Entonces es muy importante tener estos casos en cuenta y sobre todo, pues, como vemos acá, baja un poquito de la elevación posterior ahorita. Acá, que igual la elevación posterior y la elevación anterior se encuentran dentro de rangos normales, pero esas paquimetrías, como lo vemos también en el anterior, en el ojo contralateral, son delgadas. Bájalo ahorita. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de estos pacientes que quieren hacer cirugía de refractiva, porque si lo comparamos con el primer caso, con el LASIK, con el paciente que se va a cirugía de corrección miópica, esa paciente no tenía tanto color, digámoslo así, en esos 3 milímetros centrales. No, a pesar de que sí tenía un astigmatismo que era pequeño, pero no era tanto el color. Porque queremos hacer tanto énfasis en el color, sigue porfa para seguir con los mapas a la curvatura tangencial. Acá. Porque si vemos,
A pesar de que todos esos índices están normales, acá que queremos ver que si tiene alguna alteración que nos diga que es un queratocono, tiene una sospecha solamente al ver esos degradé de colores en esos 3 milímetros centrales. Además de que tiene un ligero adelgazamiento en esa córnea, entonces estos ojitos, por lo general, hemos visto que es mejor hacerle seguimiento antes de hacerle una corrección de su de su astigmatismo miópico para evitar ectasias o evitar complicaciones. Doc, si me faltó Sí, algo. eso es que estás diciendo es muy importante porque ustedes, ese ejercicio que estamos haciendo de primero ver, de escribir antes de ver números, nos permite afinar un poquito más el ojo. Y a pesar de que la tecnología hoy en día ha avanzado muchísimo comparado a lo que veíamos hace algunos años, que no veíamos, no teníamos tomógrafos, son, son aquellos pacientes que todo les sale normal. Si ustedes ven los índices, están dentro de lo normal, pero que son pacientes que uno debe decir, ojo, a pesar de que todo está normal, este paciente tiene algo que no, que mejor seguimiento. Y si es un paciente de 18 años, joven, que se rasca, y si investigamos más y es, tiene familia con queratocono, viene de Nariño, sí, otros factores externos, pues ojo, mejor hacerle seguimiento, porque este paciente se puede ser un frustro o puede ser lo que el doctor Carlos Arce de Brasil dice, clasifica como un prequeratocono. Y estos pacientes se operan y son los que se ectasian, ¿sí? Entonces, a pesar de que todo está, y los índices que son, tienen una sensibilidad muy importante, en el caso del Galilei, tanto el CAP-PRO como el CAP-PI y el CLMI-X, que es este de los mapas, sale todo dentro de lo normal, ¿no? Hasta donde he visto. No es, es un paciente que debemos hacerle seguimiento. ¿Listo? Sí, exactamente. Este paciente, como ella venía a valoración para cirugía refractiva, se recomendó mejor continuar con observación. Y pues aquí vemos los comas, el esférico, el normal, está el esférico, el vertical, el horizontal está un poquito elevado y pues tenemos el RMS levemente elevado y las aberrometrías nos las da según el PAI, nos las da más que todo el astigmatismo. Ahora vamos a ver este otro caso que es similar, pero ya vamos a notar una diferencia grande. Entonces, este también es una paciente de 32 años que viene también interesada en cirugía refractiva. Tiene en visión lejana sin corrección 20-300 y con corrección 20-20. Tenemos una lensometría de -2, usuaria de gafitas, y tenemos una refracción con cicloplegia objetiva de -7,75 con -2,50 a 5 grados y en -7,75 con 2,50 a 5 grados. Otra vez vemos este mapa topográfico en el cual si vemos en el ojito derecho, pues vemos un astigmatismo que es irregular, vemos que es más pronunciado eh, en el lado superior, en el cual tenemos más o menos como un 45,7. Vemos que pues obviamente es una córnea que es prolata, que tiene este patrón de corbatín, que podemos decir que se podría estar plegando un poquito, pero no tanto. Vemos que tiene una buena ortogonalidad. Si vemos el posterior, vemos que en el mapa de elevación posterior no tenemos cifras por encima de 20, lo podríamos catalogar normal, pero si vemos como este aplanamiento, pues que correspondería más o menos a lo que vemos en el anterior. En el mapa anterior tampoco tenemos así unas cifras muy elevadas. En cuanto a la queratometría, a diferencia del caso pasado, aquí sí tenemos una queratometría normal, no tenemos un adelgazamiento central como veíamos en el ojito derecho del paciente anterior. Si no tenemos esta diferencia entre los 3 milímetros centrales, entonces podríamos decir que es una paquimetría normal.
el ojito izquierdo, ¿lo describo, doctor? ¿O sí? Si alguien lo quiere describir, y antes aquí el doctor Pedro Navarro nos hace un comentario, un aporte que dice que el predictor más importante para ectasia post-LASIK es el índice de asimetría corneal, IS, el cual debe tener un valor normal menor de 1. De hecho, pues para recordar, ustedes saben el cuadrito que yo les he pasado del trabajo del doctor Navarro, que lo hizo con Pentacam, pero que nosotros todavía no hemos hecho ese trabajo. Él tiene el NICE, que es el cuadrito de riesgo de ectasia, de los pacientes que pueden tener ectasia, que es el que yo les he pasado a muchos de ustedes. Y uno de los índices importantes a tener en cuenta dentro de su estudio del NICE es ese, es perfectamente el IES. Uno de los que se califica es el IES. Hay otros como la curvatura, que ustedes ya la conocen, la paquimetría. Sí, no sé si de pronto ahí está o si no ahorita lo podemos mostrar. Listo. ¿Quién se atreve de los residentes a escribir lo que están viendo ahí? Sin miedo. La idea es esa, muchachos. No importa que se equivoquen. No, si quiero yo otra vez, no sé. Listo, vamos. Vale. Bueno, entonces ahí como tratando de hacerlo más esquemáticamente, pues vemos pues que de entrada en el mapa axial anterior, vemos pues que se presenta una córnea que aparentemente sea prolata, tiene un corbatín eh, que parece estar simétrico, un poquito más curveado, yo diría que hacia arriba, y que está pues en este caso en contra de la regla. Pero en Y contra de la regla, a favor, míralo bien. sí, a favor de la regla. Bueno, Ahí tengo la confusión con lo de las gafas. Listo. Y vemos pues que también pues el adelgazamiento de la córnea está pues dentro de los 3 milímetros centrales, pero está pues dentro de una córnea pues digamos como normal. Ori, no sé si me puedes mostrar ese mapa. Posterior. una ortogonalidad en ese Ah, corbatín. bueno, la ortogonal está bien, no está pasando más de los 20 grados, está pues como muy simétrico, muy ortogonal, Pero y tiene aunque yo creo tiene una discreta tendencia, ¿no? O sea, no pasa a los 20 grados, girarse, pero sí eso. tiene una tendencia a doblarse un poquito, no mucha, pero... Sí, yo diría que sobre todo Y Tengo una inferior. pregunta, Doca, ahí. sí, ¿Esa ortogonalidad uno solo lo ve en los 3 milímetros o hasta qué milímetros? Porque si no, digamos, puede ver los 3 milímetros, pero es bueno ver todo, ¿no? O sea, todo el ah, corbatín, sí, exactamente. Y otra cosa, ya que estamos hablando de ese que el doctor Navarro nos hizo caer en cuenta, ¿cómo crees que el IS va a estar ahí sin ver números? O sea, ¿cómo Yo medimos el creería que IS? estaría menor de uno, pues porque está muy parecido lo de arriba a lo de abajo, creería. En los Aunque 3 este se milímetros. gira, tiene la tendencia sobre todo abajo a girarse hacia arriba, diría Exacto, yo. sí. Pero sí, si ustedes miran los 3 milos centrales, puede ser que el IS no esté muy alto, sí, no, lo que estás diciendo es muy verdad. Y si nos vamos más arriba, más también, miren que ustedes allá ven una curvatura de 45 arriba, 45,4, y abajo de 45,3. Está muy parecido, Exacto. ¿no? Sí, está Entonces muy, muy cerquita. puede ser que el IS sea muy bajo o esté menor de 1, como lo estás diciendo, perfecto. Ahorita vamos a ver si esto es verdad o no. Ujú. Ya los mapas de elevación pues, el anterior, no se ve pues como ningún número eh, que nos preocupe, y el posterior tampoco, está menor de 10 el anterior y de 20 el posterior. De pronto el enantiomorfismo, ahí sí se puede, no sé si habría ya como forma de definir una diferencia con el otro ojo. Eso es importante. ¿Podemos poner el derecho y el izquierdo, Sí. doctoras, para ver lo que está diciendo Valentín, que es muy, muy importante? ¿Qué Porque están los dos viendo tienen ahí? un corbatín, pero se ve mucho más pronunciado pues en el izquierdo, Exacto, hay una mucho más diferencia curvo. importante entre un ojito. O sea, no se cumple lo del espejo, ¿no? Exacto. Eso es importante, sí, correcto. Ujú. Bueno, Pues yo creo que ya pasemos a los números. miremos a ver si lo que estamos diciendo es verdad o no. Entonces sí podemos ver pues que
hay un astigmatismo significativo Ujú. y que sí es efectivamente una córnea prolata, menos 0,18 el factor Q. Eh, también, ¿qué más? Ya, yo creo que ahí están pues como los valores que habíamos visto Ajá, el ¿Qué grosor valores está miramos? adecuado. y el grosor está bien. Sí, yo tengo una pregunta ahí, no he visto como pues cuando hablamos del enantiomorfismo también definimos un número, Sí, pero no, Eso es más descriptivo, ¿no? Es más sí, descriptivo, no hay ajá, un índice hasta donde yo sé que nos mida eso, que no por lo menos en ofrezca el Gallup. así, ajá, listo. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué pasó, Kate y Oriana, con esto? Ah, bueno, miremos el CLMI Y ahí está el de IS, Marconi Santiago. los predictores de el ectasia 10, también. ajá, acá. Pero como le decía al compañero Valentín, si está menor de 0,1 y pues ahí también lo que vemos es igual, como en la paciente previa, un corbatín asimétrico que es pequeño y que pues, según el mapa de curvatura instantánea o el tangencial, dependiendo de dónde lo estemos viendo, de qué equipo, está un poco más igual en ese degradé. Incluso podemos ver acá en la área de curvatura posterior que es un poco más precisa, con como una ligera tendencia a ser un poco más curva en esa área. También podemos ver el mapa de paquimetría, como dijo Valentín, que y de los índices que están un poquito más elevados, eh, según lo veíamos en la paciente previa. Siguen en el ojo izquierdo. Y ya en este vamos a ver esta. Ajá, acá era lo que queríamos llamar la atención, era que acá los índices en el CLMX se nos van a elevar un poco, porque acá estamos viendo como tal esa asimetría que tiene y si lo comparamos con la paciente previa y con el ojo previo, con el ojo contralateral, pues nos está dando como una sospecha de queratocono. Los índices nos están hablando y también a pesar de que esa mapa de curvatura posterior no estaba tan elevado como lo vimos en el mapa, en los mapas de en los 4 mapas principales, en estas de la curvatura tangencial y de la elevación posterior instantánea se ven un poquito más elevados, por lo tanto nos está haciendo sospechar un queratocono. El derecho nos mostraba índices dentro de lo normal. Normales. Dentro de lo El normal, pero el Ajá, y el izquierdo sí izquierdo ya está no. alterado. Pero los índices siguen siendo normales, tanto el KPI como el KPRO, mira, Y tres, 489 y 4, pero el CLMX, ajá, que son los 6 está mapas, sí nos sospechoso. dice, mire, ojo, no debe pasar de 25% y el PPKX, ¿sí? Y me está pagando el 30%. Está Ajá, dentro de lo, de se pasa un sospecha. poco lo verde, pero nos llama la atención. Entonces, ojo, no sé qué pasó con este paciente, no sé, venía para cirugía refractiva, que decidieron. Tampoco se le hizo. Tampoco se le hizo y se le recomendó el seguimiento, y este es el último seguimiento de este año. Exacto. ¿Qué edad tenía el paciente? ¿Recordamos? 32. 32. Bueno, ya era un paciente de 32 años, sin embargo, es un paciente que idealmente no se debe tocar. Muy parecido al caso anterior, índices normales, digamos, dentro de normales o con una En un variación ojo. muy leve. O sea, todavía es importante lo que nosotros vemos, En el las anterior imágenes. caso, los síntomas estaban normales, tanto en uno como en el otro. Y en este caso es diferente y lo queríamos traer como de diferencia porque en este sí nos está diciendo, ojo, acá hay algo, no lo toque. Y según lo que se dice el queratocono, puede estar en los dos ojos, pero con asimetría. Entonces, si en el un ojo nos están dando como sospecha, es mejor no tocar a este paciente y no hacer cirugía refractiva. Y esto es importante lo que estás diciendo, y es que, pues hoy en día cuando nosotros nos llegan los pacientes ya con ectasia corneal, recuerden que las ectasias no llegan al mes, llegan a los 2, 3, 4 años. Pacientes que al principio quedaron viendo muy bien y después dicen, no, pues yo comencé a volver a usar gafas y uno hace las topografías y todo y encuentra que hay una ectasia corneal, un paciente está ectasiando. Los pocos pacientes que he podido o que me han traído exámenes previos han sido así, la gran mayoría. Lógicamente, la intención del colega seguramente no va a hacer el mal. Pero todos los índices normales, pero eran estas imágenes, la gran mayoría
faltó el detalle de ver esto, que era todo normalito, pero las imágenes nos decían algo, ojo, que aquí no hay algo bien. Esos son los pacientes que uno, y definitivamente hay otros casos que uno dice, no, esto era evidente, que era un cono frustro y lo operaron, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de lo que es. Por acá hay un aporte del doctor Pedro. ¿Cuál es el defecto refractivo de ese paciente? Recordémoslo ya. Aquí está, lo tenemos el astigmatismo médico que también es compuesto. No era un grado muy alto, ¿no? No sé si Pedro tiene algo con respecto, si está de acuerdo, si lo operarías, porque es un defecto bajo, ¿no? Realmente no. Bueno, claro que el astigmatismo de M3 y menos 2,50 es importante, ¿no? Sí. Doctor, ¿nos quiere hacer algún aporte, doctor Navarro? Pues que pronto él está ocupadito y él por los lados nos aporta, pero Aporte, sí, es cierto. listo, donde ser que está. Perfecto, muy bien. Yo Listo. creo que él estaría de acuerdo. Bueno, muy bien. Este sería como el mapa aberrométrico, que está dado básicamente por el astigmatismo, donde tenemos pues una coma vertical y horizontal, podríamos decir en parámetros, una esférica, pues una aberración esférica también en parámetros, y tenemos el RMS un poquito elevado, pero podríamos decir que lo podríamos atribuir como a este estigmatismo. Tenemos un izquierdo un poco similar. Aquí ya tenemos una elevación sobre todo del coma horizontal, en el cual ya tenemos una, pues ya nos sobrepasa el punto 35, ya tenemos punto 46, y también la aberración no las estaría dada por este estigmatismo propio del paciente. Seguimos con el siguiente caso. Este es un caso que consultó por disminución de la agudeza visual en ambos ojitos. 20 años, tiene un antecedente de acné, que se manejó con Isoface, vino con una agudeza visual con corrección lejana de 20-40 en el ojo izquierdo -1 y en el ojo izquierdo de 20-80, que no mejoraba. En su lensometría traía en el ojo derecho de -0,25 con -3,75 a 9 y en el ojo izquierdo tenía esférico con -3,74 a 176. Al hacerle la refracción bajo cicloplegia llama la atención en el objetivo que tenía unas sombras en tijera muy marcadas y nos da una refracción real en el ojo derecho de -1,75 con -6 a 13 y en el ojo izquierdo de -3,25 con -6 a 170, que es lo mismo en subjetivo tanto en objetivo. Entonces acá es muy importante que podemos ver cómo hay el cambio en los anteriores signos de los que hemos visto con los anteriores pacientes. Si vemos ese mapa de curvatura axial anterior, es una córnea que ya entre las escalas donde está mostrando colores más rojos, por lo tanto ya pasó a ser una córnea hiperprolata. Nos está mostrando que tiene un astigmatismo con un patrón en corbatín que es asimétrico y que es más marcado hacia nivel inferior, que compromete los 3 milímetros inferiores de la córnea, pero se ve mayor o más grande este compromiso hacia nivel inferior, tanto temporal como nasal. También podemos ver que, digamos que sí tiene una ortogonalidad, no está tan elevado, pero son muy asimétricos sus índices. Tiene un astigmatismo elevado. Se observa, Ori, ¿me ayudas? No veo el mapa. Ahí, perfecto, gracias. Se observa que puede estar una K máxima entre 46 y 47, pero en el eje, si ya le vamos a hacer su astigmatismo, puede ser incluso hasta mayor. Si comparamos los 3 milímetros superiores que está cercano a los 47 con los inferiores que están cercanos a los 45, podríamos estar hablando de un astigmatismo que puede estar rodeando los 8 dioptrías. Ahora vemos el mapa de curvatura posterior, en donde acá, a diferencia de los anteriores, tenemos elevaciones posteriores en los 3 milímetros, más en la parte más delgada,
que superan las 20 dioptrías. Acá pues lo vemos en valores de 38, 31, que ya es algo que nos debe llamar la atención en este paciente para su diagnóstico. En el área de elevación anterior, pues la vemos que está dentro de rangos normales, y si vamos a la paquimetría, acá pues vemos que es una córnea que en sus 3 milímetros centrales está adelgazada, menor a los rangos normales, pues con su punto de desplazamiento entre la cruz y el circulito, que sí parece que está un poco más de las 10 micras, por lo tanto, y es importante, pues esto más que todo se veía en Pentacam, que uno sí resta de los 3 milímetros superiores a los inferiores y hay una diferencia de más de 30 micras, pues se decía que podríamos estar ante una sospecha de un paciente que tiene un cono. En este caso sería como de 33 micras. Más o menos. ¿Alguien quiere el ojito izquierdo? Pues yo también lo veo muy similar, Katia, a lo que habías mencionado previamente. También es como una córnea hiperprolata. Ujú. Efectivamente es asimétrica. Tiene un astigmatismo que es pues con la regla, pero bueno, se ve como irregular. Y lo otro es que ahora que estábamos hablando, pues por ejemplo del I-S, ahí efectivamente se va a notar que está mayor a 1. Ajá. Sí, claro. Y baja un poquito. En Mira, el mapa de elevación posterior, igual, pues está elevado, efectivamente, igual que el otro ojito, igual que el ojo derecho. Y las paquimetrías también, dale un poquito más a la derecha. A ver, ajá. Sí, y las paquimetrías, evidentemente, incluso estas las veo más delgadas que la anterior. Ajá, exactamente. Aquí ya tenemos como una Ujú. disminución en las paquimetrías. y también Sí, que es es como más importante ver marcada. como esa cabeza en el ojo izquierdo a comparación con el ojo derecho, acá ya no tenemos esa ortogonalidad. Si le aumentas esa Ajá. curvatura axial en el ojo izquierdo, esa cabeza ya está como más inclinada, tirando más hacia el lado temporal. Entonces ahí ya podemos ver que tenemos como una pérdida de esta ortogonalidad y por lo tanto también debe llamar. Entonces, haciendo el ejercicio, pues muy bien, Cami. Entonces, ¿cómo esperarían que estuvieran las aberraciones cromáticas, por ejemplo, y la aberración esférica? Aquí la aberración, Positivo. ¿De positiva cuál? La aberración esférica o la coma. Si tenemos una córnea que está más hiperprolata, que está, digamos, más incurvada, esas aberraciones tienen que estar un poco más negativas o con tendencia al cero. Estás Ajá. hablando de asfericidad. Estás hablando de asfericidad. Asfericidad. Incluso puede estar negativizada. Y la, 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 y la aberración, recuerden no confundir asfericidad con la aberración aberración esférica. esférica. Entonces, la aberración esférica, ¿cómo esperarían que esté en este paciente? Que es un cono. Pues ajá, eso esa era es la que yo estaba hablando. La aberración esférica, yo esperaría que estuviera positivo, pero sí esto es lo correcto. positiva. ¿Y qué dice Oriana? Negativa, Muy negativa, Yo diría ¿cierto? que muy negativo. negativa. Ah, ya, listo. Ujú, correcto, para que no confundan. ¿Y la coma? ¿Cómo estaría la coma? Las comas. La coma sobre todo estaría pues negativa en la coma. Estaría muy elevada, ¿no? Muy elevada y va hacia abajo, ¿no? La vertical. Abajo, Acuérdense sí, que tenemos coma vertical, coma horizontal. ¿Listo? Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver. Espérate un momentico, Gerson. Yo quiero con los Vale. muchachos, a partir de la observación, acuérdense que un sistema óptico lo que hace es dejar pasar rayos de luz. Ujú. O sea, esto es de transmisión de luz. Entonces piensen que cuando tengo cambios en curvatura, me cambia la dirección y la velocidad del rayo. Entonces imagínense que no fuera una córnea, sino que fuera un lente de una gafa. Con esa curvatura va a tener unas distorsiones muy grandes y esas distorsiones se llaman aberraciones. Entonces, piensen dónde va a caer el rayo que pasa por el ápice del cono, dónde caen los rayos que pasan por el lado del ápice y los que están. Y a nivel de pupila, si ustedes se fijan con detenimiento, fíjense la cantidad de curvaturas que hay.
Entonces, allí no van a coincidir los rayos, no van a hacer un foco. Ahora, a partir de lo que están viendo, lo que dice el doctor Gerson, una cosa es la observación. Entonces, fíjense que tengo una córnea muy curva, muy asimétrica, con una pez descentrada. Entonces, a partir de ahí, uno puede inferir cómo se van a transmitir esos rayos y qué aberraciones van a estar afectadas. Entonces, lo que dijeron ahora, muy bien. Aquí lo que más se va a afectar probablemente sea aberración esférica y coma, porque los rayos que pasan por la parte inferior hacia el ápice del cono son rayos que están en un área de una córnea muy curva, o sea que van a enfocar muy anterior, mientras que los que están en la parte de arriba van a enfocar más posterior. De tal manera que eso va a dar la distorsión de imagen. Y ahora sí, a partir de esto, y una cosa muy importante que quiero destacar, fíjense la asimetría. Si yo trazara si yo partiera esta córnea en dos, más o menos desde 30 hasta 210 grados, tengo un meridiano de la córnea, un semimeridiano muy curvo y el otro muy plano. Eso es una asimetría muy grande y esas asimetrías usualmente se correlacionan con aumento del coma. Entonces, ahora sí pasemos ya después de la descripción a ver la métrica para confirmar lo que estamos sospechando que debe estar pasando en eso. Entonces, yo los invito a que no les tengan miedo a escribir. Este es el momento de equivocarse y corregir. No se vale ya con el paciente cuando no tienen, digamos, al doctor Gerson ahí al pie. Entonces, este es el momento de que ustedes pueden aventarse. Háganle, describan y practiquen, que eso es lo que le da a uno como la experiencia la da, es hacer unas cosas una y otra vez. ¿Ok? Sí. Listo, adelante. Doc, venga, pregunta. Con lo que hablábamos, yo estaba respondiendo la asfericidad. Al ser la asfericidad de este paciente que llegaba a menos 1 punto algo, si no estoy mal, regresa a Teori porfis. Entonces sí está siendo muy, muy negativa, ¿cierto? Correcto, es una esfericidad muy negativa. Y entre otras, ustedes van a ver en los pacientes con queratocono específicamente. Ayer lo vimos con Oriana en un paciente los que tienen conos tienen unos defectos refractivos enormes que a veces no coinciden con su agudeza visual. O sea, ayer vimos un paciente de menos 0,50 con menos 4 y veía 20/20, que en un paciente normal no ocurre. Una de las cosas que se plantean, y esto pues es muy difícil de demostrar, es que justamente como el centro de esta córnea tiene un montón de curvaturas, es una córnea multifocal. Y a veces la gente aprende a sacarle provecho a multifocalidades. Yo tengo por ahí, no son todos, pero escasos pacientes con queratocono que no son muy avanzados, que han pasado su etapa de la presbicia y siguen sin gafas y siguen leyendo bien. Uno de ellos es un odontólogo y me llama la atención eso. Entonces, a veces ellos como que aprenden a sacarle provecho a esa multifocalidad, pero no son todos los pacientes. De tal manera que efectivamente aquí hay una asfericidad negativa alta, que esto puede ayudar en ciertos casos a mejorar la profundidad de foco, a mejorar visión cercana, pero como es una córnea tan irregular y tan asimétrica, el efecto total es una distorsión visual enorme. Ya, gracias. Entonces pasamos a ver los comas o vemos, o pues evaluamos ya la parte del cono con los signos. No, sigamos como lo tenían. Como lo tienen planeado. Ah, bueno. Entonces, pues aquí, pues vemos que es prácticamente pues un queratocono de libro. Tenemos el CLMIX de 100, o sea, súper elevado. Tenemos un KPI elevado, un K probable elevado, el índice de IS por encima de 1, muy por encima de 1. Entonces aquí, a diferencia de los otros casos que mostramos al principio, en el que era muy sospechoso, aquí claramente tenemos un queratocono de libro, tanto en el ojo derecho como en el ojito izquierdo, Es mayor. que es mayor, de hecho, en el ojito izquierdo. Y efectivamente tenemos estas aberraciones, las cuales van a estar dadas por el coma en gran parte y pues el astigmatismo, sobre todo en este coma vertical, que lo tenemos bastante negativo, casi de 2,87, y el coma horizontal, que también lo tenemos elevado,
pues muy por encima de, pero no tanto como tendríamos el coma vertical. También tenemos la aberración esférica, por decir está negativa, podríamos decir que en parámetros. Y tenemos el RMS, pues por toda la aberración que tenemos, pues era de esperarse que estuviera bastante alto, de 314. El otro ojito está pues similar, también tenemos una aberración, sobre todo la vertical de 3,4, la horizontal nuevamente se eleva a diferencia de la vertical, y tenemos un RMS también alto. Este paciente fue enviado a crosslinking y se le tomó una topografía de control para evaluar la progresión o bueno, el resultado del crosslinking. Creo que fue a los 8 meses, si no estoy Meses, sí. equivocada. Sí, a los 8 meses fue este paciente donde se realiza ese crosslinking, en donde podemos ver, comparando con el mapa pues previo del ojo derecho, que prácticamente tenemos casi el mismo patrón, no tenemos en la mapa de curvatura axial. Es importante ver que no hay como una mayor elevación de más de estos 55, 57 que tenía el previo, en donde este crosslinking sí nos está haciendo como que la función de tener esa progresión. Vemos muy parecidos los mapas de curvatura, aunque vemos que aumenta en este de paquimetría, por favor. Acá pues igual también vemos que esas córneas son delgadas, vemos igual la elevación posterior, es decir, este paciente ha seguido con su tratamiento, con su crosslinking, no ha tenido un avance en pues en estos meses que se le ha tomado el tratamiento. Y pues si nos vamos a ver los datos, los números como tal, vemos que el SIMCAP y el más curvo está en 51.96 el previo y el SIMCA en 48.71, y pues está prácticamente muy similar con 48.90 el SIMCA y 51.81 incluso, pues se puede decir que disminuye un poquito, pero pues ahí vamos controlando este paciente con este queratocono posterior con el crosslinking. En el ojo izquierdo vemos exactamente el mismo patrón con los datos que están muy parecidos con los previos, en donde, como lo dije antes, también podemos evidenciar que es un paciente que está siendo controlado, digámoslo así, en su seguimiento. Y estos pacientes es importante estos datos de topografía, porque toca recordar que la topografía nos sirve tanto para detección, como se hizo en la primera vez, como para seguimiento de estas ectasias. Y pues vemos nuevamente los índices en el cual pues vamos a continuar con un queratocono elevado. Y Igual los las comas. elevaciones. Los comas vamos a tener unos comas bastante similares. Y dados por el astigmatismo y el coma con un SMR súper elevado. De hecho, tenemos unos comas muy similares. Bueno, continuando con un siguiente caso. Este caso es un paciente que va a seguimiento y control por diagnóstico de queratocono. Es un paciente de 35 años, él comenta antecedentes de anillos, crosslinking en el izquierdo, más o menos de 5 a 6 años. Tenemos esta refracción. Bueno, tiene una agudeza visual con corrección que llega a 40 y a 25. Es importante que la tengamos en mente para ver el postquirúrgico. Y la refracción con ciclopregia tenemos en el objetivo de menos 1,75 con menos 2,25 a 30, menos 1,75 con menos 2,25 a 95, y en el objetivo lo tenemos bastante similar, un poquito de más, pide un poquito más el paciente. Bueno, aquí tenemos en la descripción del axial, pues tenemos una córnea que es prolata, que es irregular, que tiene patrón en corbatín, sobre todo muy dado hacia abajo, pues totalmente irregular, con una K más o menos pues de 46,3, 45, con mucho degradé de colores, pues
sí nos llama la atención como es esta curvatura importante inferior. En el posterior, pues tendríamos como lo esperado y ya tenemos cifras alteradas por encima de 20, tenemos un 36, un 29, entonces ya nos estaría hablando que sí hay alteración en este patrón topográfico. En cuanto al anterior, podríamos decir que pues sí tenemos algo de elevación, pero pues en los cuadrantes centrales no tenemos, pues sí tenemos por encima de 10, que serían -15, -2, o sea, tenemos unas alteraciones importantes y los que nos va a dar unas aberraciones también importantes. Tenemos una paquimetría que si bien no está muy delgada, sí tenemos un poco de adelgazamiento central propio pues de un cono. Tenemos de 486, que sería como la más baja, pero pues en general como un promedio un poquito por debajo. Y tenemos esta diferencia de más de 10 entre las paquimetrías. Por otro lado, el ojito izquierdo, tenemos esta, bueno, ¿lo describo? Bueno, tenemos Sí, claro que sí, dale la descripción. Dale. Tenemos una, pues también una córnea que está un poco más aplanada. De todas maneras tenemos esta pequeña elevación inferior, sería irregular, un patrón que no sería encorvativo, sino un poco más circular hacia abajo, con un poquito de, pues de la pérdida de esta ortogonalidad, y tenemos sobre todo pues unas paquimetrías un poco más bajas que lo que teníamos en el otro ojo, que pues están bastante curvas. En el posterior está un poco más tranquilo, aunque tenemos estas elevaciones por encima de 20 que nos hablan que de todas maneras hay una alteración inicial en este paciente. En la anterior sí es una elevación anterior normal, y las paquimetrías sí mucho más estables, una córnea más gruesa a diferencia del otro ojo. Viendo las cifras, pues corroboramos esta disminución en el grosor de la córnea, y este astigmatismo que es bastante, pues es alto, de 2.58, y del otro ojito pues lo vemos un poquito más normal, aunque sí nos habla de que esta paquimetría, aunque se veía bien por ejemplo en el campo paquimétrico, sí tenemos esta disminución del grosor de la córnea. Tenemos un Q importante de -1.14 en el ojito derecho y de -0.15 en el ojito izquierdo. Oriana, tú dijiste un probable queratocono. Sí, es que me equivoqué, es un queratocono. Es un queratocono. Es un queratocono, sí. Yo quiero que miren, siempre, aprovechemos esto para decirles una cosa, siempre la topografía se pide bilateral. La mayoría de pacientes vienen con dos ojos. Entonces, el ojito izquierdo, aquí se alcanza a notar una elevación posterior un poquito más alta, pero un ojo, aunque se vea topográficamente normal, si es el ojo contralateral de un queratocono, no se puede considerar como un ojo normal. Y eso, digamos, es una cosa que es bien importante, porque a veces usted ve a un paciente con un cono muy avanzado y el otro ojo prácticamente normal, y entonces he visto casos donde le ofrecen el LASIK al ojo que está supuestamente normal y vienen sorpresas importantes, ¿ok? Entonces, siempre la topografía se analiza bilateral y es la manera como puedo conseguir el enantiomorfismo. Ahora, aquí hay una diferencia importante de un ojo a otro. El ojo derecho efectivamente es un queratocono. Ahora, el ojo izquierdo, ¿cómo lo clasificarían? Con un astigmatismo irregular, y tendríamos que ver los índices. Bueno, ¿y entonces es un ojo normal con astigmatismo? No, es un ojo No, es un sospechoso. cono. Pues es sospechoso porque pues no tenemos así como la elevación tan alta, y Pero sí si tenemos tenemos una disminución elevación de la paquimetría. Bueno, También y el si queratocono subclínico. eso, pero si este queratocono subclínico lleva 4 años estable, no ha tenido cambios, paciente de 35 años, ¿cómo se llama? frustro. ¿Sería frustro?
Lustro. Frustro, correcto. Que es una cosa importante en un paciente, tratar de determinar con el antecedente. Ahora, normalmente, alrededor de los 30 años disminuye la progresión del cono, pero no quiere decir que todos los pacientes de más de 30 ya frenaron el cono. Entonces, estar muy alerta en los pacientes, sobre todo en los jóvenes. Y en los conos, no sobra insistir siempre en evitar el frote. Así sean pacientes adultos, si sigue el frote, es altamente probable que siga la progresión del cono. Entonces, para frenar la progresión del cono, lo primero es quitar el frote. ¿Ok? Entonces, sigue, por favor. Vemos los índices del ojo derecho. Claramente, pues si es un cono, tenemos una elevación del CLMIX por encima de 100. Y en cuanto a los índices, tenemos el IS bastante elevado, el K probable elevado. Tenemos todos los índices elevados que nos estarían hablando de este cono. Pero el ojito izquierdo, a pesar de que los datos de topográficos nos daban que era un poquito frustro, sí tenemos el CLMIX alto, tenemos un IS igualmente alto de 243, KP pues alto, el probable también estaría elevado, entonces sí podríamos hablar de que sí era un cono, no al nivel del otro, que es lo que llama la atención, por decirlo de alguna forma, y dice el doctor Navarro que el izquierdo tiene un ICE de 9, que confirma pues la presencia del queratocono en el ojito izquierdo. Aquí este es un caso muy bonito porque si aquí el doctor dice que todo no es subclínico. Bueno. Porque, digamos, ahorita que contamos con tomógrafos que nos muestran la cara posterior, si este paciente lo hubiéramos visto con las tecnologías de hace algunos, de 30 años atrás, donde solo se veía superficie, pues este paciente, si vos ves, los 3 mapas de anteriores son, pues, Son normales. muy normalitos, pero mira lo posterior, los 3 mapas de elevación y eso es lo que hizo que el índice estuviera altísimo, el 100%. Entonces, mira lo importante. Súper. Excelente. Listo. Sí, el doctor dice pues que no es subclínico porque definitivamente es el índice de riesgo está pues muy alto. Entonces, listo, bueno, muy bien. Sí, básicamente, como insistir en que no existe queratocono unilateral. Ajá. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Que Pregunta, no recuerdo cuál de los doctores que estudió pues mucho este queratocono decía que los dos ojos van a tener la misma enfermedad, pero van a estar en asimetría. Entonces, que siempre es importante tener en cuenta que la patología del ojo izquierdo puede que todavía no esté desarrollada en el ojo derecho, pero que sí la tiene. Así está en menor cantidad, sí la tiene, pero no recuerdo quién lo decía. sí, claro que sí. Gerson, ya son las 9 de la mañana. Correcto. Muy bien, muchachas. Los felicito pues por la actividad. La idea era esa, esta reunión. Nos falta algo de tema. Yo creo que la otra semana completamos algo que nos falta, ¿ok? Sí, porque nos falta bastantes casos. Listo, ¿Sí? perfecto. Interesantes que pues Bueno, Y para de que hecho, lo nos falta la continuación de este. Si quieren, podemos empezar por este porque este fue el PRK personalizado. Entonces, nos faltaría este y ya los otros pues salimos un poquito de conos y ya vemos como un poquito más de artefactos, terigio, pelúcida, pelúcida, terrien. No, pues hay mucho material todavía por ver. Listo, perfecto. Excelente, Listo. muchachas. Vale. Muy buen día Gracias, para todos. doctores. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Vale. Bueno.